Buenos días, licenciado. Nosotros vamos a poner el tema número 5, que son los estados financieros y disponibilidades, primera parte de la materia de contabilidad. Los números de los integrantes los pueden observar en la primera diapositiva. Empezaremos entonces con la definición o concepto de estados financieros. Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y desempeño financiero de una entidad o una asociación de personas. El objetivo de los estados financieros es proporcionar información acerca de la situación financiera que hay, ¿no? De desempeño financiero, de los flujos de efectivo, de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios para tomar sus decisiones económicas. En la siguiente diapositiva podemos apreciar lo que son las características de los estados financieros. La comprensibilidad de la información que debe ser fácil de entender para accionistas, empleados, tanto como para las instituciones públicas o posibles inversores. La relevancia, se debe reunir información relevante y omitir la que no lo fuera, ¿no? La fiabilidad es la neutralidad y la ausencia de costes de agencia que deben ser la bandera de los estados financieros. La comparabilidad está en la información que debe poseer una cierta homogeneidad tanto en los tipos de datos que se muestran como en su forma de representarlo. Y por último, que no está en la diapositiva, de la pertenencia, ¿no? Que ya cumpliendo todas las anteriores características mencionadas, los estados financieros deben cumplir lo que es con las expectativas de los agentes usuarios que puedan solicitar. En la siguiente diapositiva voy a hablarles acerca de las normas que obligan a la representación de los estados financieros, que son la NIF, que son normas de información financiera, y la NIC, normas internacionales de contabilidad. Sabemos que los estados financieros tienen que presentar razonablemente la posición financiera, el desempeño financiero y los flujos de efectivo de la entidad. Las NIC establecen las bases para la presentación de los estados financieros de una entidad, de modo que sean comparables con los propios estados financieros de los periodos anteriores, como con los de las otras entidades. Esta norma internacional de contabilidad establece requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, guías para determinar lo que es su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. La presentación de los estados financieros tiene como finalidad para mostrar los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que le han confiado a los accionistas, ¿no? Con ese fin, los estados financieros deben suministrar información acerca de los siguientes elementos que les mencionaré en una entidad: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, incluyendo lo que son las ganancias y las pérdidas, aportaciones de los propietarios, distribuciones a los mismos en su condición de tales, flujos de efectivo. Esta información, además de la contenida en las notas, permite tener una idea cabal de la situación financiera, así como predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad. Identificación de los estados financieros. Se debe identificar claramente el nombre o otro tipo de la entidad, si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o a un grupo, la fecha de cierre del periodo sobre la cual se informa, la moneda de presentación tal y como se define en la NIF, el nivel de redondeo utilizado al presentar los importes de los estados financieros. Clasificación de los estados financieros. Los principales son balance general, estado de resultados, estado de flujo efectivo, estado de cambio en el patrimonio neto, y estado de cambio. Los secundarios son nota de los estados financieros, estado detallado. Balance general es una herramienta muy importante que nos ofrece información básica de la empresa en un solo vistazo, como por ejemplo cuánto efectivo tiene la empresa, la cantidad de deuda contraída o los bienes que dispone. Estado de resultados, también llamada cuenta de pérdidas y ganancias, ya que recoge los ingresos y gastos que ha tenido una empresa durante un periodo de tiempo, como por ejemplo ventas totales, devoluciones sobre ventas. Estado de flujo de efectivo, como su nombre le indica, contiene solo las transacciones en efectivo en comparación con el estado de ingresos, que incluye ganancias y pérdidas que no son monetarias, como por ejemplo en actividades de operación, los ingresos por ventas, cuentas por cobrar, compras de materias primas. Estado de cambio en el patrimonio neto. Podemos calcular cómo lo que se tiene activo menos lo que se debe pasivo. Como por ejemplo, si una empresa compra una furgoneta de X cantidad, la cual es un activo, podemos comprarla pidiendo un préstamo. Nota de los estados financieros. Son las aclaraciones que se hacen al margen de los estados financieros con la finalidad de precisar, como por ejemplo, nota 1, identificación de la compañía y actividad económica; nota 2, políticas contables significativas; estado detallado de cuentas, son como las cuentas por cobrar, existencia de mercadería, bienes de uso y cuentas por pagar. Desde el punto de vista de la situación se presentan dinámicos, que son los resultados obtenidos en un determinado periodo. Estáticos son aquellos que representan una situación a una determinada fecha.
Continuando con el tema, el balance general es el documento contable que muestra la situación financiera de la entidad en una fecha determinada. Está formada por las cuentas del activo, lo que la empresa posee de valor, y se clasifica de un orden de mayor a menor. Liquidez pasiva son las deudas y obligaciones que la empresa posee. Y por último, el capital representa los recursos de los socios o propietarios que han invertido en la empresa. El monto total de los activos debe ser igual a la suma total de los pasivos más el capital, como vemos en la imagen. El estado de resultados es un reporte financiero que en base a un periodo determinado muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en el que se producen y como consecuencia el beneficio o pérdida que ha generado la empresa. La estructura de un estado de resultados se agrupa de la siguiente manera: ingresos, costos y gastos. Las principales cuentas del estado de resultados son las siguientes. Ventas. Este dato es el primero que aparece en el estado de resultados, como vemos en la imagen. Debe corresponder a los ingresos por ventas en el periodo determinado. Costo de venta se refiere a la cantidad que le costó a la empresa el artículo que está vendiendo. Margen bruto es la diferencia entre las ventas y el costo de ventas. Es el indicador de cuánto se gana en términos brutos. Gastos de operación se incluyen todos aquellos gastos que están directamente involucrados con el funcionamiento de la empresa. Ejemplo, puede ser los servicios como la luz, el agua, entre otros. Y por último, la utilidad de la gestión es el resultado de cómo le fue a la empresa. Como vemos en la imagen, le fue bien. La disponibilidad son aquellos integrantes del patrimonio del ente que se destacan por su liquidez inmediata, es decir, son medios de pago. Las cuentas de disponibilidades. En este se registran la existencia de billetes y monedas acuñadas por el banco, como también los billetes, ya sean monedas extranjeras acuñadas por otros países. También están incluidos en estos fondos el destino de gastos menores, que son sujetos a rendición de cuentas y posterior restitución. Tenemos el caso de débito, por el cual la entrada de efectivo es la entrada de efectivo y la entrada de metales preciosos. También está por la actualización de los billetes y de las monedas extranjeras de acuerdo a su cotización en el banco. Está el caso de crédito, que este ya es por la salida de efectivo y de metales. También está por el pago de gastos y de otros egresos. También está por la regularización de las cuentas. Tenemos también los casos de crédito, que es para hacer una cuenta de activo. El saldo siempre debe ser el deudor, es decir, que representa el saldo físico existente en una caja. También tenemos el registro interno, que es para registrar operaciones de una cuenta o caja, que es necesario utilizarlo. Son documentos contables también llamados papeletas, en los cuales se registran los billetes y las monedas. También tenemos el control interno, que es muy importante para su aplicación en las compañías, ya que estas nos ayudan a controlar, que nos permite también el giro de los negocios, ya sea de una manera eficaz y también evitando nuestras pérdidas. También está diseñado para darnos la seguridad en los estados financieros, también para salvaguardarlos a nuestros activos de una compañía, el cual nos permite alcanzar metas y objetivos establecidos. Continuando y finalizando el tema, hablaremos sobre caja, arqueo de cajas y un pequeño ejemplo. Caja es la tenencia de dinero por un agente económico, el cual tiene como obligación hacer un registro contable, tanto sistematizado como en lo efectivo del dinero. Una empresa puede funcionar con dos tipos de moneda, en este caso la moneda boliviana y los dólares, la moneda extranjera. El saldo de la caja no puede ser negativa, sino que positiva y al mucho cero. También tenemos los libros auxiliares, que es un control de las entradas y las salidas de lo efectivo, y también un registro contable que muestra liquidez, la disponibilidad del efectivo y los certificados que funcionan como comprobantes. Nos pasamos a lo que es un arqueo de caja. El arqueo de caja es un recuento efectivo en un determinado periodo. Esto se hace para comprobar si es que se hicieron o no los cobros y pagos registrados. Pasan tres situaciones al realizar este arqueo de caja. Una es cuando el dinero existente sí cuadra, la segunda es cuando hay un faltante y la tercera cuando un sobrante. Algo importante del arqueo de caja es que lleva un control financiero excelente, y un dato curioso es que el mismo que está encargado de la caja no puede hacer el arqueo de caja, ya que puede haber muchas falencias. En el siguiente ejemplo podemos ver que el cuadrado rojo es el saldo según los libros y el cuadrado morado el total del arqueo. Como podrán observar, hay una diferencia y existe un faltante de 5.000 bolivianos, es decir, que en este arqueo hubo una falencia.